Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, buenas tardes, ¿cómo estás? Adriana, muy bien, muchas gracias. Aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Muy bien. Queriendo hablar hoy de creencias y focos rojos. A ver. En estas fechas me conmueve el fervor guadalupano con los millones de mexicanos que celebran la imagen religiosa que no debe olvidarse, estuvo en el estandarte levantado por el cura Hidalgo y los insurgentes en la lucha por la independencia de México. La gente común sabe que este país es tierra con esta figura religiosa y la tiene como bandera. Quizá por eso, con humor negro, un amigo argentino solía decir a los mexicanos, se les conoce como guadalupanos, aunque se digan ateos. Por eso se mueven millones de seres humanos para asistir a iglesias y catedrales. Esto ocurre en todo el país, desde Chihuahua, Tamaulipas o Nuevo León, hasta Jalisco, Colima o Guerrero. Sin embargo, la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, asiento del Cerro del Tepeyac, es el lugar donde se reúnen multitudes. Así ocurre año tras año y así ocurrió en esta semana, donde acudieron de lugares lejanos y cercanos millones de peregrinos. Los datos a ojo de buen cubero hablan desde 6 hasta 12 millones de personas. Me hubiera gustado que el sacerdote que pronunció el discurso de rigor, llamado entre los clérigos el sermón, al concluir sus palabras lanzando 3 vivas a la Virgen, hubiera agregado un viva México, porque esta imagen es sinónimo de nuestra patria. Y una vez concluidas las ceremonias del 12 de diciembre, la ciudad disminuyó el nivel de contaminación y el número de incidentes y accidentes registrados en estas marchas multitudinarias. Un evento representativo de lo que ocurre y de lo que está sucediendo en el país fue el crimen cometido por un automovilista borracho que atropelló en la carretera Puebla-México a un grupo de peregrinos. Sí, siempre pasa. Así es, mató a 3 personas e hirió a un número significativo de creyentes. Pero celebraciones y tragedias de origen religioso aparte, quiero referirme no a uno, sino a los numerosos focos rojos que en materia de confrontaciones, violencia e inseguridad están prendidos en el país, cierto desde hace años, pero sobre todo desde que el actual gobierno cometió el error grave, y así lo dije aquí porque así lo pienso, de hablar con la publicitaria frase de abrazos, no balazos, pensando que iban a disminuir los problemas de violencia y seguridad en el país. Entiendo que la expresión abrazos, no balazos quería sintetizar una nueva política de seguridad en la que los programas de apoyo sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y sobre todo los jóvenes llamados ninis, porque no estudian ni trabajan, haría que un sector importante de la población dejara de ver como una opción de vida las actividades ilegales propuestas por los jefes de los cárteles del crimen organizado. Los programas sociales están en marcha, benefician a muchos millones de mexicanos que los necesitan. Y creo que es parte de la razón por la cual el gobierno mantiene altos niveles de aceptación. Pero los criminales han encontrado muchos caminos y espacios para continuar con la ruptura de la ley y el orden, con el desgarramiento del tejido social y la apropiación vil de regiones del país donde imponen sus actividades de extorsión, robo, secuestros, asesinatos a punta de balazos, con armas que importan e introducen con toda impunidad al país para imponer su estrategia de balazos. El caso más escandaloso ocurrido en estos días es el enfrentamiento ocurrido en Texcaltitlán, al sur del Estado de México, en un triángulo geográfico altamente peligroso, porque colinda con Michoacán y Guerrero. Ahí,
En una cancha de fútbol deteriorada murieron 14 personas. 10 integrantes de la banda criminal conocida como la familia michoacana y 4 comuneros y 7 heridos graves. Todos habitantes del pueblo que, como la mayoría de esa población, se dedica a la siembra de sus escasas tierras que producen habas y chícharos. En verdad se necesita carecer de toda conciencia y corazón para pensar que pueden extorsionar a campesinos pobres con 2 o 4 hectáreas de tierra como único patrimonio, obligándolos a pagar un alto porcentaje de sus pobres ingresos, o de lo contrario, su horizonte es la muerte violenta a balazos, tanto de ellos como de sus familias. Cansados de vivir esta extorsión vil a manos de los criminales y de pedir auxilio de manera inútil a la autoridad legítimamente constituida, porque fue constituida mediante las elecciones populares, los comuneros de ese y otros poblados cercanos aceptaron reunirse en ese campo de fútbol con los criminales y, en lugar de entregarles el monto de la extorsión, los recibieron a machetazos, a palos, y los que tenían escopetas a balazos, frente a las cámaras de algunos móviles. Más graves son, sin duda, los datos aportados apenas ayer por el jefe de la policía de Texcaltitlán, en el sentido de que están desaparecidas alrededor de 20 personas de ese pueblo y las comunidades cercanas. Se supone que fueron secuestrados por los criminales. Es un escándalo mayor, aunque no es el primero. En el 2021, la misma célula criminal mató en Coatepec de Harinas a 3 elementos de seguridad. Y tampoco en esa zona de alto riesgo, porque coinciden Guerrero, Michoacán y el Estado de México rural, tampoco es la única comunidad de esa entidad altamente amenazada, lo quiero subrayar, en las zonas rurales. En la crónica publicada el martes por Héctor de Mauleón en el Universal, se menciona que el mismo grupo de la familia michoacana opera desde el 2013 bajo diferentes jefaturas en otros municipios como Nopaltepec, San Felipe del Progreso, El Oro, Villa del Carbón, Tepotzotlán, Coacalco, Iztapalapa, Cuautitlán. Los datos, entre otros, los datos fueron tomados de reportes militares y es algo muy grave que la mayor parte de uno de los más grandes estados de México, en particular en sus zonas rurales o urbanas marginadas, estos grupos criminales operen hasta ahora a sus anchas. El fenómeno no es nuevo, pero se ha incrementado en este sexenio y es tiempo de actuar de manera rotunda. Resultó alentador el anuncio hecho ayer por el general Luis Crescencio Sandoval. El secretario de la Defensa anunció que ya se desplazaron 1,000 efectivos militares a Texcaltitlán para frenar la violencia y proteger a la población campesina de esa zona con un mando especial, así lo llamó. Será necesario, sin embargo, multiplicar estas medidas de emergencia. En Guerrero, otro lugar, donde acaban de ser secuestrados 18 comuneros en Totolalpan y Heliodoro Castillo, y a ellos, como a tantos jóvenes, hombres y mujeres, habitantes, voy a insistirlo, de zonas rurales, los secuestran y los matan si no se suman a sus bandas. Y así están los lugares de conflicto en la mayor parte del país. Pero además de las Fuerzas Armadas en acción contra los criminales, se requiere la intervención de las autoridades financieras, que son civiles, para incautarles el dinero que tienen invertido, sobre todo en el extranjero. Pegar al crimen organizado en el bolsillo es necesario y creo que también es muy eficaz. Ay, Socorro, qué cosas tan tristes estamos viendo
Pues en es el que país. lo estamos viendo, yo quisiera decir que no. ¿No? Me conmueve, Pues, por ¿cómo ejemplo, no? las creencias, el fervor de la gente, Sí, las imágenes sí. que son su patria, Sí, ¿no? Que sí. son su tierra. Sí. Pero por otra parte, es muy doloroso ver cómo la población más pobre, la población de zonas rurales y de zonas altamente marginadas, Ajá. están siendo víctimas Sí. de extorsión, Sí. de secuestros, Sí, de sí, amenazas sí. y de asesinatos. Sí, sí. O sea, tienen que trabajar para pagarle a la delincuencia y algunos que tienen negocio establecido y además pagar impuestos a Hacienda. Para eso trabajan. Imagínate. Y Más esta corre pobre su gente, vida a riesgo, ¿eh? claro, No, esta no, pobre no. gente con 2, voy a decir, miserables hectáreas de tierra para producir habas, ¿no? Ujú. Tenerles que entregar el 25% Sí. de sus ganancias a los criminales. Sí. No, qué miseria. Sí, qué miseria humana de la delincuencia y de la ineptitud de las autoridades. En fin, pues muchas gracias, Socorro Díaz. Hasta la próxima semana. La próxima, querida Adriana, un gran abrazo. Igualmente, Hasta gracias. luego. Vamos con